Mi hermana ayudó a mis padres a destruir mi cara con una crema blanqueadora ilegal, así que los corté a todos de mi vida para siempre. 2 años después, mi hermana regresó arrastrándose, aterrada y suplicando por ayuda. Mi familia es, sinceramente, la gente más racista que he conocido. Cada vez que salíamos en verano, mi mamá contaba cuántas veces mi hermana mayor y yo salíamos de la sombra, y al volver a casa, cada una de esas veces significaba una bufetada bien dada. Durante años, nuestra rutina matutina consistió en que mi mamá nos untara crema blanqueadora del Dollar Tree por todo el cuerpo. Cuanto más blancas nos veía, mejor nos trataba. Yo solo quería ser una niña normal, pero mi hermana, ella era la reina blanqueada. Todas las noches ponía alarmas cada 2 horas para interrumpir su sueño. Así se veía siempre agotada, lo que naturalmente la hacía lucir más pálida. ¿Qué clase de bomba era esa lógica? Y en lugar de decirle que su salud era más importante que evitar verse hispana, mis padres la trataban como realeza. Vestidos hermosos, joyas caras, cualquier cosa que pidiera. Muy pronto quedó claro quién era la niña dorada, y si yo quería su amor, tenía que hacer lo mismo. Intenté otras formas, sacando puros dieces en la escuela, limpiando la casa de arriba a abajo cada fin de semana, dándoles masajes en los pies. Gracias, cariño, pero ojalá trabajes así de duro para conseguir una piel bonita y pálida como la de tu hermana, siempre decían. Y cuando me regalaron un producto literalmente con blanqueador, traído desde África por mi cumpleaños 16, pasé el día entero llorando abrazada al oso de peluche de Barnes Noble en mi habitación. Fue entonces cuando mi hermana entró y me abrazó. Pensé que me diría que siempre estaría a mi lado, que debajo del color de piel seguía siendo su hermana, y que eso era lo único que importaba. Pero no. Hila, te quiero y quiero ayudarte. Mírame, dijo. La miré. Su cuerpo desnutrido, las ojeras hundidas como cráteres, las quemaduras químicas en el cuero cabelludo por alisarse el cabello. Si yo puedo verme así de hermosa, tú también puedes. Juraría que pensé que era una broma, pero la chispa fanática en sus ojos me dijo que lo creía de verdad. Desde entonces, empecé a usar base 2 tonos más clara que mi piel y a cubrirme todo el cuerpo de cualquier manera posible. No porque odiara mi piel morena o mis rizos naturales, sino porque hacía felices a mis padres. Al fin y al cabo, eran las personas que me dieron la vida. 6 años después me gradué de la Universidad de Florida, y cuando llegó el Día de Acción de Gracias, yo me sentía realmente bien. Había empezado a correr y pasaba tanto tiempo afuera que sin darme cuenta, había tenido que abrazar mi color natural, mi belleza real, y me encantaba. A mi novio Carlos también. Era mitad puertorriqueño, mitad italiano, muy familiarizado con el racismo internalizado, pero él pasaba como blanco, así que pensé que con mis padres todo iría bien, hasta que la realidad me golpeó. Llegué a casa de mis padres con él de la mano. Incluso me había puesto una base un poquito más clara para suavizar el impacto. Cuando la puerta se abrió, vi a una mujer que parecía mi hermana, pero más deprimida, mortalmente pálida y extremadamente delgada. Mi corazón se rompió y al parecer a ella también, porque apenas nos vio gritó, «¿Qué estás haciendo con nuestra sangre?». Carlos me apretó la mano como diciendo, «Tranquila, estamos juntos en esto». Yo tenía las lágrimas corriendo por la cara. «Mi amor, ¿qué te has hecho?», gritó mi mamá mientras intentaba deshacer mi moño y alisar mi cabello con los dedos. Y entonces vio a Carlos. Su boca se abrió tanto que pensé que se le partiría la mandíbula. «Ah, casi me engañas haciéndome creer que este mono era tu novio, pero entiendo, eres joven, solo jugando». Se rió sola como si fuera la cosa más divertida del mundo. Mi papá me agarró la mano para meterme a la casa y le dio a mi hermana una crema blanqueadora para ponérmela en la cara. Pero no era la misma de cuando era niña. Esta dolía, mucho. «Aléjense de mí», grité mientras las lágrimas me ardían en los ojos. En segundos mi cara se llenó de ampollas y empezó a pelarse. Carlos llamó al hospital mientras yo gritaba. Pensé que mis padres entrarían en razón, pero no. Mi papá intentó pelear con Carlos para quitarle el teléfono. «El dolor es belleza, Arida será hermosa», gritaba, y mi cara ardía como si me la hubieran sumergido 100 veces en salsa picante. Por suerte, la ambulancia llegó. Para cuando los enfermeros me atendieron, mis hebruejas ya se habían quemado por completo. A la mañana siguiente, después de la cirugía de injertos de piel, desperté con Carlos besándome la mano y diciéndome que era hermosa, hasta que vi mi teléfono. Decenas de mensajes y llamadas perdidas.
El primer buzón de voz era furioso, llamándome una vergüenza. El segundo, amenazante. Para el 10º, mi hermana suplicaba que no presentara cargos. «Son nuestros padres», decía. «Solo quieren lo mejor para nosotras. Por favor, vuelve a casa. Podemos arreglar esto». No podía creer que siguiera defendiéndolos después de todo. Su voz sonaba hueca, rota, como alguien que dejó de luchar hace mucho tiempo. Carlos estaba a mi lado mientras escuchaba cada mensaje, su expresión cada vez más preocupada. «Laila», me dijo en voz baja, «esto no es normal. Lo que te hicieron es abuso. Siempre lo ha sido». Me tomó la mano con cuidado, sin tocar la vía intravenosa. Yo sabía que tenía razón, pero escucharlo en voz alta me hizo clic por dentro. Años intentando ganar un amor que debería haber sido incondicional. Años dejándolos lastimarme porque pensé que eso era lo que hacía una familia. Años normalizando su crueldad y culpándome por no ser lo que querían. Más tarde, una trabajadora social vino a hablar conmigo. Preguntó por mis quemaduras y por primera vez en mi vida le conté toda la verdad. Me seguían llegando mensajes como si mi teléfono estuviera poseído. Mis padres, mi hermana, no paraban. Al final tuve que apagarlo porque cada notificación me hacía subir la presión, y el doctor ya había dicho que eso era pésimo para mi recuperación. Mi mamá saltaba entre amenazas y súplicas, rogándome que regresara a casa. Mi papá, en cambio, enviaba párrafos eternos sobre la lealtad familiar y cómo estaba traicionando mi herencia al actuar así. La ironía de que hablara de herencia justo después de intentar literalmente blanquearme la piel no se me escapó. Pero los mensajes peores eran los de mi hermana, Elena. «Van a llevarme lejos si haces esto», escribió. «Por favor, Hila, los necesito. No sé vivir de otra manera». Ese mensaje me pegó fuerte. Sabía exactamente a qué se refería. Cuando tu identidad entera está construida alrededor de complacer a alguien más, la idea de perder esa estructura da miedo, mucho miedo. Me dieron de alta después de 3 días. Tenía la cara totalmente vendada, parecía una momia de película de terror de bajo presupuesto. El doctor dijo que iba a necesitar citas de seguimiento por meses para asegurarse de que los injertos de piel sanaran bien. También me dieron una crema especial que costaba más que mi renta mensual. Menos mal que el seguro de Carlos cubrió casi todo. Nos fuimos directo a su departamento. No podía volver al mío sabiendo que mis padres podían aparecer ahí. Carlos vivía en un apartamentito de una recámara cerca del campus, con muebles que ni combinaban y una cocina tan pequeña que uno apenas podía girarse, pero se sentía más seguro que cualquier lugar donde yo hubiera vivido. La primera noche fuera del hospital me derrumbé por completo. Lloré feo, pero feo de verdad. Mocos, sollozos, respiración entrecortada. Carlos solo me abrazó y me dejó sacar todo. No paraba de repetir que debía haber hecho algo antes, que debí proteger a Elena, que tal vez estaba exagerando. Él escuchaba, limpiándome las lágrimas con cuidado para no tocar las vendas. «¿Sabes qué es lo más loco?», le dije como a las 3 de la mañana cuando ninguno de los dos podía dormir. «Una parte de mí todavía quiere que me quieran. ¿Qué tan retorcido es eso?». A la mañana siguiente tocaron la puerta. Carlos fue a ver mientras yo me escondía en el cuarto, aterrada de que fueran mis padres. No eran ellos, era el oficial Ramírez junto con otra oficial que no conocía. «Hablamos con tus padres», dijo Ramírez cuando finalmente salí. «Que dicen que todo fue un malentendido, que tuviste una reacción alérgica a un producto de belleza normal». Me quedé mirándolo. Claro que dirían eso. Llevaban años ocultando su abuso con excusas como esa. La nueva oficial, la oficial Chen, me preguntó si tenía alguna evidencia del abuso anterior. Fotos de las marcas, algún reporte, el envase del producto que habían usado conmigo. No tenía nada. ¿Quién toma fotos de su propio abuso cuando es niño? ¿Quién guarda los frascos que le hacen daño? Empecé a entrar en pánico pensando que no me creerían y que mis padres se saldrían con la suya como siempre. Pero entonces Carlos habló. «El hospital tiene el análisis químico de lo que le pusieron en la cara. Eso debería demostrar que no era un producto normal». La oficial Chen asintió y tomó nota. «Conseguiremos ese informe. Mientras tanto, ya se emitió una orden de restricción temporal.
Tus padres no pueden contactarte ni acercarse. Cuando se fueron, revisé mi teléfono otra vez. Tenía 17 llamadas perdidas de mi mamá, 12 de mi papá y 23 de Elena, además de un montón de mensajes. El más reciente de Elena me hizo un nudo en el estómago. Están diciendo que estás mentalmente inestable, que siempre inventaste historias para llamar la atención. Tienen fotos tuyas sonriendo en eventos familiares como prueba. Le enseñé el mensaje a Carlos. Van a torcer todo, dije. Van a hacer que parezca que la loca soy yo. Carlos sugirió que contactara a cualquiera que pudiera haber presenciado algo a lo largo de los años. Inmediatamente pensé en mi vecina de infancia, la señora Patel, que a veces me dejaba esconderme en su departamento cuando las cosas se ponían feas en mi casa. También estaba mi consejero de secundaria, el señor Thompson, que una vez notó el maquillaje con el que cubría un moretón, pero no insistió cuando inventé que había sido una caída. Pasé los siguientes días haciendo llamadas mientras intentaba sanar. La mayoría recordaba que algo raro había en mi familia, pero nada concreto que ayudara. La señora Patel se mudó a Arizona. El señor Thompson recordaba estar preocupado, pero no tenía ninguna documentación. Ya estaba perdiendo la esperanza cuando recibí un mensaje de un número desconocido. Soy Jasmine de la universidad. Carlos me dio tu número. Tengo fotos del primer año, cuando todavía tenías esas quemaduras químicas en el cuello. Ya sabes, avísame si te sirven. Había olvidado por completo esas fotos. Jasmine las tomó en una fiesta del dormitorio, cuando mi maquillaje se me había corrido. Yo estaba mortificada en ese momento y le rogué que las borrara, pero aparentemente no lo hizo. La llamé inmediatamente y prometió enviarlas. Mientras tanto, Carlos estaba siendo increíble. Cambió sus horarios de trabajo para llevarme a mis citas. Me cocinaba comida de verdad en vez del ramen al que estaba acostumbrada y nunca se quejaba de que mis cosas ocuparan la mitad de su mini apartamento. Una noche lo sorprendí investigando sobre recuperación de quemaduras químicas cuando pensaba que yo estaba dormida. Como una semana después de presentar el reporte, recibí una llamada de una mujer llamada Daniel, que se presentó como defensora de víctimas de la oficina del proscador. Dijo que estaban considerando presentar cargos contra mis padres, pero necesitaban más información. Tenemos los registros del hospital y el análisis químico. La sustancia que tenías contenía hidroquinona en niveles muchísimo más altos que los legales, además de compuestos de mercurio prohibidos en cosméticos en Estados Unidos. No me sorprendió. Mis padres siempre buscaban lo más fuerte, lo más peligroso, porque creían que era más efectivo. Lo que sí me sorprendió fue cuando Daniel añadió: «También tenemos una declaración de tu hermana». Sentí que el corazón se me detuvo. ¿Elena declaró contra nuestros padres? Hubo un silencio. No exactamente, dijo Daniel. Ella está apoyando su versión de los hechos. Dice que siempre estuviste celosa de su relación con tus padres y que estás inventando el abuso para llamar la atención. Cerré la llamada y lancé el teléfono al otro lado de la habitación. Carlos dejó su laptop y vino directo a abrazarme. Le conté lo que Daniel había dicho y me quedé llorando otra vez. Estaba harta de llorar. «Está asustada», dijo Carlos. «Sigue viviendo con ellos, ¿verdad? Está haciendo lo que necesita para sobrevivir». Sabía que tenía razón, pero dolía igual. Elena había vivido todo conmigo, a veces peor. ¿Cómo podía negarlo ahora? Al día siguiente decidí intentar algo distinto. Llamé directamente a Elena. Para mi sorpresa, contestó. «Lila, tienes que dejar esto», dijo enseguida, con la voz baja como si no quisieran que la escucharan. «Están muy enojados. Papá rompió la mesa de centro ayer. Nunca lo había visto así». Respiré hondo. «Elena, te siguen haciendo daño. A las dos. Mírate. ¿Cuándo fue la última vez que comiste una comida completa o dormiste una noche entera?» «Estoy bien», gruñó. «Soy hermosa. Todos lo dicen». «Te estás desvaneciendo», dije en voz baja. «Cada vez que te veo, hay menos de ti». Guardó silencio tanto tiempo que pensé que había colgado, y entonces susurró. «No sé». No sabía ser de otra manera. Yo tampoco, le dije. Pero estoy aprendiendo. Tú también puedes.
Ella colgó después de eso. Intenté llamarla de nuevo, pero me mandó directo al buzón. Le dejé un mensaje diciéndole que la quería y que tenía un lugar en el departamento de Carlos si alguna vez lo necesitaba. El caso contra mis padres avanzaba lentamente. Había entrevistas, papeleo y más entrevistas. El fiscal decidió acusarlos de agresión y de poner en peligro a una menor por el incidente reciente. Pero los años de abuso previo eran difíciles de probar. Daniel me explicó que sin documentos ni testigos, todo sería mi palabra contra la de ellos. Carlos sugirió que empezara a escribirlo todo, cada incidente que recordara, con todos los detalles posibles. Aunque no ayude en el caso, dijo, puede ayudarte a procesarlo. Así que lo hice. Compré un cuaderno barato en la librería del campus y empecé a llenarlo de recuerdos. La vez que mi mamá me abofeteó tan fuerte que me sangró la nariz por jugar en los aspersores en casa de una amiga. La Navidad en la que mi papá le regaló a Elena un collar de oro y a mí una botella de crema blanqueadora. Las incontables mañanas en las que me alisaban el cabello dolorosamente mientras me repetían lo feo que era mi rizo natural. Escribir era como abrir un absceso. Dolía, pero el veneno tenía que salir. Algunas noches solo aguantaba un párrafo antes de detenerme. Otras se escribía durante horas, empapando las páginas con lágrimas. Unas 3 semanas después del incidente de Acción de Gracias, recibí una llamada inesperada. Era mi tía Rosa, la hermana de mi mamá, la que vivía en Miami. Nunca fuimos cercanas. Se mudó a Florida cuando yo era pequeña y solo la veíamos en eventos importantes. Hila, me acabo de enterar de lo que pasó, dijo. Su acento era más fuerte de lo que recordaba. Tu madre me llamó llorando diciendo que estabas inventando mentiras terribles sobre ellos. El estómago se me hundió. Perfecto, ahora estaban poniendo a toda la familia en mi contra. No son mentiras, tía. Han estado abusando de Elena y de mí por años. Hubo una pausa, y entonces tía Rosa dijo algo que me dejó helada. Lo sé. 2 palabras que me golpearon como un camión. Bueno, lo sospechaba, aclaró. Tu mamá siempre estaba obsesionada con su apariencia, y ustedes nunca parecían jugar afuera como niñas normales. Una vez le pregunté por qué, y se puso tan defensiva que no volví a tocar el tema. Debía haber hecho más. Me dejé caer en el sofá de Carlos, de repente sin fuerzas. ¿Por qué me llama ahora? Porque te creo, y porque encontré algo. Cuando tu madre y yo crecíamos, nuestra abuela le hacía cosas parecidas a ella. Encontré diarios antiguos de tu mamá en los que lo escribió. El blanqueamiento, la obsesión por verse más europea, ella también lo sufrió. La revelación no disculpaba lo que mis padres nos habían hecho, pero me ayudó a entenderlo. El ciclo había empezado antes de que yo naciera. Mi madre había internalizado el racismo de mi bisabuela, y lo había pasado a nosotras. Tía Rosa ofreció enviarme los diarios y testificar si era necesario. También dijo que podía quedarme con ella en Miami si necesitaba alejarme más de mis padres. Le agradecí, pero le dije que por ahora estaba bien en casa de Carlos. Al día siguiente tenía otra cita con la dermatóloga. Parecía satisfecha con cómo estaba sanando mi rostro. La rojez estaba bajando y la piel nueva crecía bien. Iba a quedar alguna cicatriz, pero menos de lo que habían temido. «Tuviste suerte», dijo, mientras me examinaba. «Esto pudo haber sido mucho peor». Cuando salimos de la clínica, vi una figura familiar en el estacionamiento. Elena estaba apoyada en su auto, aún más delgada que la última vez. Al vernos, se incorporó y caminó hacia nosotros con timidez. «¿Qué haces aquí?», pregunté, sorprendida. Seguía el auto de mamá cuando fue a hacer las compras. Sabía que tenía cita. Lo vi en el calendario de la casa. Carlos se quedó detrás de mí, protector, pero dándonos espacio. Elena lo miró nerviosa antes de volver a enfocarse en mí. He estado pensando en lo que dijiste, sobre desaparecer. Me miré al espejo esta mañana y no me reconocí. Quise abrazarla, pero se estremeció cuando me acerqué. Elena, puedes conseguir ayuda. Puedes salir, como yo. Ella negó frenéticamente la cabeza. No puedo, me vigilan todo el tiempo. Papá me quitó el teléfono. Estoy usando el de mamá mientras compra. Miró por encima del hombro, inquieta. No tengo a dónde ir. Puedes quedarte con nosotros, dijo Carlos inmediatamente. Hacemos espacio. Elena lo miró como si hablara otro idioma, como si ese tipo de generosidad le resultara incomprensible.
¿Por qué harías eso? Ni siquiera me conoces. Eres su hermana, respondió él con sencillez, como si eso bastara. Elena estaba por responder cuando su teléfono vibró. Lo miró y palideció. Mamá ya terminó de comprar. Me tengo que ir. Antes de irse, me entregó una pequeña memoria USB. La encontré en el despacho de papá. Son los registros financieros. Han estado comprando ese blanqueador ilegal durante años. Todo está ahí. Pagos, envíos, todo. Tomé la memoria, atónita. Elena, esto puede ser muy importante para el caso. Lo sé, por eso la tomé. Se dio la vuelta, pero antes de alejarse dijo, intentaré ir a tu casa mañana. Mándame la dirección. Carlos me apretó la mano mientras veíamos a Elena cruzar el estacionamiento. Es más fuerte de lo que piensa. Las dos lo somos, añadí. Esa noche revisamos los archivos de la USB. Elena tenía razón. Había años de compras de productos ilegales desde África y Asia. Algunos ingredientes eran aterradores, compuestos de mercurio, hidroquinona en concentraciones altísimas, incluso un esteroide fuerte llamado clitobetasol propionato, que según una búsqueda rápida jamás debía usarse por largo tiempo en el rostro. Llamé inmediatamente a Daniel para contarle. Parecía emocionada. Dijo que esto fortalecía muchísimo el caso y programó que llevara la memoria a su oficina el día siguiente. Estaba nerviosa por la visita de Elena. ¿Y si la seguían? ¿Y si se arrepentía? Carlos sugirió que limpiáramos el departamento y compráramos comida que le gustara. Recordé que antes amaba las quesadillas, así que compramos todo para hacerlas. Pero el día pasó sin señales de Elena. Le mandé mensajes al número desde el que había llamado, sin respuesta. Para la noche yo estaba caminando de un lado a otro del departamento, convencida de que algo le había pasado. Tal vez no pudo escapar, o quizás está asustada. Justo cuando estábamos por cenar sin ella, escuchamos un golpe suave en la puerta. Carlos miró por la mirilla y abrió enseguida. Elena estaba ahí, con una mochila pequeña apretada contra el pecho, más pálida que la última vez. «Saben que tomé la USB», dijo en cuanto entró. Papá la estuvo buscando por todas partes. Cuando no la encontró, empezó a gritarle a mamá. Me fui mientras peleaban. La abracé. Esta vez no se apartó. Estaba tan ligera, tan frágil, que sentí que podía quebrarse. «Ya estás a salvo», le dije, aunque no estaba segura. Carlos preparó las quesadillas mientras yo le ayudaba a instalarse. No había mucho espacio, pero habíamos despejado un corner con un colchón inflable con sábanas limpias y una manta. Elena lo miró como si fuera una suite de hotel. «No he dormido más de 2 horas seguidas en años», admitió, mientras se sentaba. «Mamá dice que la gente bonita no necesita dormir mucho». «Bueno, hoy puedes dormir todo lo que quieras, sin alarmas». Durante la cena, Elena apenas comía, moviendo la comida para fingir que había avanzado más. No dije nada. La recuperación tomaría tiempo. Después de cenar, se duchó. Cuando salió con una camiseta de Carlos que le quedaba como modestia, vi moretones en sus brazos. «¿Te hicieron esto cuando notaron lo de la USB?» pregunté, tratando de sonar tranquila. Elena miró los moretones como si fueran ajenos a ella. «Papá me agarró. Lo hace a veces cuando se enoja». Lo dijo como quien comenta el clima. Le tomé fotos a los moretones, más evidencia. Luego le apliqué un poco de mi crema. Nos sentamos juntas en el colchón sin saber qué decir. «Perdón por decirles que mentías», susurró al fin. «Lo sé, no tienes que disculparte». Se quedó dormida rápido, exhausta. Le puse otra manta y fui al cuarto con Carlos. Hablamos en voz baja sobre qué hacer ahora. Tener a Elena con nosotros cambiaba todo. Ahora había que protegerla también. Volví a llamar a Daniel para ponerla al día sobre la situación. Ella sugirió llevar a Elena para que hiciera su propia declaración ahora que estaba lejos de nuestros padres. Elena aceptó, aunque estaba claramente aterrada. «¿Y si tampoco me creen?», preguntó mientras conducíamos hacia la oficina del fiscal del distrito. «¿Y si piensan que yo también lo estoy inventando?». «Los moretones ayudan», dije con pesar, odiando tener que decirlo. «Y ahora tenemos los registros financieros». La entrevista de Elena duró más de 2 horas. Carlos y yo esperamos afuera, casi sin hablarnos. Cuando por fin salió, tenía los ojos enrojecidos por el llanto, pero se veía de alguna forma más ligera,
como si hubiera dejado en el suelo una mochila muy pesada después de cargarla durante kilómetros. «Me creyeron», dijo con una mezcla de alivio y asombro. «Van a agregar cargos por lo que me hicieron a mí también». Daniel salió detrás de ella y explicó que con el testimonio de Elena y los documentos financieros, el caso era ahora mucho más sólido. Agregarían cargos por abuso infantil, poner en peligro a un menor y agresión contra ambas, además de cargos adicionales por importar sustancias ilegales. «Pediremos fecha para el juicio pronto», añadió. «Probablemente las dos tendrán que testificar». La idea de enfrentar a nuestros padres en la corte me revolvió el estómago, pero asentí. «Estaremos listas». Esa misma tarde recibimos una llamada del oficial Ramírez. Nuestros padres habían sido arrestados y estaban detenidos a la espera de pagar la fianza, que era lo suficientemente alta como para que no pudieran cubrirla de inmediato. La noticia debería haberme hecho sentir segura, pero solo me dejó vacía. Elena reaccionó distinto. Cuando se lo conté, rompió a llorar, no de tristeza, sino de alivio. «¿De verdad se acabó?», repetía una y otra vez. «¿De verdad no pueden obligarme a volver?». «De verdad se acabó», le confirmé, abrazándola mientras lloraba. Las semanas siguientes fueron un torbellino de reuniones legales, citas con terapeutas, que Daniel había organizado para ambas, y la adaptación a nuestra nueva vida. El pequeño apartamento de Carlos estaba abarrotado con 3 personas, pero logramos hacerlo funcionar. Elena dormía en un colchón inflable, yo en el sofá, y Carlos se quedaba con su cama. Nunca se quejó, ni siquiera cuando las pesadillas de Elena nos despertaban a todos, o cuando yo usé sin querer su cepillo de dientes. La salud física de Elena era preocupante. Años de privación de sueño y de alimentación restringida habían dejado secuelas serias. Encontramos un médico especializado en trastornos alimenticios y empezó a verlo 2 veces por semana. La primera vez que comió una comida completa sin contar calorías ni revisar el tono de su piel, después lloró. Mi rostro también seguía sanando. La dermatóloga estaba satisfecha con el progreso, aunque me advirtió que debía tener muchísimo cuidado con la exposición al sol sobre la piel nueva. La ironía no se me escapó. Después de años siendo castigada por tomar sol, ahora tenía una razón médica real para evitarlo. Finalmente, nuestros padres fueron liberados bajo fianza, con órdenes estrictas de no contactarnos. Violaron esas órdenes casi de inmediato, correos desde cuentas nuevas, amigos llamándonos con mensajes. Daniel nos ayudó a documentarlo todo, asegurando que eso solo fortalecería el caso. La Navidad llegó y pasó. Fue la primera que pasé lejos de mis padres. Aunque hubo algo de tristeza, también sentí una libertad enorme. La familia de Carlos nos invitó a su celebración y su madre preparó platos tradicionales puertorriqueños que me recordaron a la comida que mi abuela solía hacer antes de fallecer. Ese día, Elena comió más que en cualquier otro momento en años. En enero, nos notificaron que el juicio sería en marzo. A medida que la fecha se acercaba, mi ansiedad se disparaba. Empecé a tener ataques de pánico, a veces despertando sobresaltada, jadeando, convencida de que estaba otra vez en la casa de nuestros padres, con químicos ardiendo en mi rostro. Carlos sugirió que probáramos algo nuevo para manejar el estrés. Nos inscribió a una clase de pintura en el centro comunitario. Yo era pésima. Mis árboles parecían manchas verdes y mis atardeceres jugo de naranja derramado sobre el lienzo. Pero era divertido, y durante esas 2 horas semanales no pensaba en el juicio, ni en mis padres, ni en las cicatrices que aún sanaban. Elena, sorprendentemente, pintaba muy bien. Su primer paisaje realmente parecía un paisaje, con montañas que parecían montañas y un cielo con perspectiva. El instructor elogió su trabajo y vi cómo el rostro de mi hermana se iluminaba con un orgullo genuino, quizá por primera vez en su vida. «Nunca pensé que podría crear algo hermoso», me dijo después, en vez de solo intentar ser hermosa. Febrero trajo un giro inesperado. La tía Rosa llamó para decir que había hablado con otros familiares sobre lo ocurrido.
Para mi sorpresa, varios primos y otra tía se presentaron con sus propias historias sobre el comportamiento de mis padres. Habían visto cosas a lo largo de los años, la obsesión excesiva con nuestra apariencia, la manera en que nos encogíamos cuando ellos levantaban la mano, cómo nunca usábamos mangas cortas ni siquiera en verano. «Están dispuestos a dar declaraciones», dijo la tía Rosa. «Deberían haber hablado antes, pero ahora quieren hacer lo correcto». Estos testimonios adicionales fortalecieron aún más nuestro caso. Daniel parecía cada vez más segura del resultado, aunque nos advirtió que los juicios siempre pueden ser impredecibles. A medida que marzo se acercaba, Elena mostraba un progreso notable. Había recuperado un peso saludable y su cabello empezaba a verse menos frágil. Todavía tenía problemas para dormir, quedándose despierta pintando hasta tarde en lugar de poner una alarma para despertarse a propósito. Pero era un avance. Yo también estaba sanando, física y emocionalmente. Las cicatrices de mi rostro se estaban desvaneciendo, aunque sabía que nunca desaparecerían por completo. Había empezado a llevar mi cabello natural todo el tiempo, abrazando los rizos que antes me enseñaron a odiar. Carlos decía que me quedaban bien y yo empezaba a creerlo. Una semana antes del juicio, recibimos una visita inesperada. La hermana de nuestro padre, la tía Lucía, apareció sin avisar en el apartamento de Carlos. Él estaba en el trabajo, así que solo estábamos Elena y yo cuando ella tocó la puerta. «Sus padres me enviaron», dijo en cuanto abrimos. «Quieren hacer un trato». Elena empezó a cerrar la puerta, pero la tía Lucía metió el pie. «Solo escúchenme. Están dispuestos a declararse culpables para reducir los cargos si ustedes aceptan no testificar. Pagarán tus cuentas médicas, Laya, y las dejarán en paz para siempre». Miré a Elena, cuyo rostro había palidecido otra vez. «Necesitamos hablarlo», le dije a la tía Lucía. «Vuelva mañana». En cuanto se fue, llamamos a Daniel. Ella nos aconsejó no aceptar nada sin que ella estuviera presente, y dijo que vendría esa misma noche para hablarlo. Cuando Daniel llegó, explicó que nuestros padres probablemente estaban poniéndose nerviosos por el juicio. «La evidencia en su contra es fuerte», dijo. «Están tratando de minimizar las consecuencias». «¿Qué pasaría si aceptáramos el trato?», preguntó Elena. «¿Irían a la cárcel?» «Probablemente no», admitió Daniel. «Con cargos reducidos podrían recibir libertad condicional, servicio comunitario, quizá una multa». Pensé en todo lo que nos habían hecho durante tantos años, el dolor físico, las cicatrices emocionales, los años enseñándonos a odiarnos a nosotras mismas. «No parece suficiente», dije. «Es su decisión», respondió Daniel, «pero recuerden que testificar significa enfrentarlos en la corte. Significa que un abogado va a cuestionar su historia. Puede ser traumático». Esa noche, Elena y yo hablamos hasta tarde. Una parte de mí quería aceptar el trato para evitar ver a nuestros padres de nuevo, simplemente seguir adelante con mi vida. Pero otra parte necesitaba que enfrentaran consecuencias reales. «¿Qué quieres hacer tú?», le pregunté a Elena cerca de la medianoche. Guardó silencio un largo rato antes de responder. «Quiero que sepan que no nos rompieron. Quiero mirarlos a los ojos y contar mi historia». Al día siguiente, cuando la tía Lucía regresó, le dimos nuestra respuesta. Testificaríamos. La semana previa al juicio fue tensa. Yo apenas dormía y hasta Carlos parecía inquieto. Elena se volcó en la pintura, creando imágenes oscuras y arremolinadas que de alguna forma capturaban exactamente cómo me sentía. La noche antes del juicio, Carlos nos preparó una cena especial. Cocinó la receta de su abuela para arroz con gandules y hasta compró una botella de... Carlos también compró una botella de sidra espumosa para que pudiéramos brindar. «Pase lo que pase mañana», dijo levantando a su vaso, «ustedes dos son las personas más valientes que conozco, y sin importar el resultado, lo enfrentaremos juntos». Miré a mi hermana al otro lado de la mesa, a Carlos a mi lado, y sentí algo que no experimentaba desde hacía mucho: esperanza. Pasara lo que pasara en la corte al día siguiente, ya habíamos ganado algo importante. Habíamos roto el ciclo. Habíamos encontrado nuestras voces. Habíamos empezado a sanar. Mientras chocábamos los vasos, supe que enfrentar a nuestros padres sería una de las cosas más difíciles que haría en mi vida,
pero por primera vez no estaba enfrentando lo difícil sola. La mañana del juicio llegó con una tormenta de primavera. La lluvia golpeaba las ventanas mientras nos vestíamos con la ropa más presentable que teníamos. Carlos usó una camisa de botones y corbata. Yo me puse un vestido azul sencillo que mostraba mi tono de piel natural. Elena eligió un vestido amarillo que la hacía ver más joven, más vulnerable, pero también, de alguna manera, más fuerte. Conducimos hasta el tribunal en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Al entrar al estacionamiento, vi a nuestros padres caminando hacia la entrada, encogidos bajo un paraguas negro enorme. Mi madre llevaba un sombrero bajado hasta casi cubrirle la cara, como si quisiera esconderse. Mi padre caminaba rígido a su lado, la espalda recta como una vara. ¿Listas?, preguntó Carlos al apagar el motor. Miré a Elena, que asintió levemente. «Tan listas como vamos a estar», respondí. Entramos juntas al tribunal, listas para contar nuestra historia, listas para enfrentar nuestro pasado para poder finalmente avanzar hacia el futuro. Entré a la sala sintiendo que podía vomitar en cualquier momento. Me temblaban tanto las manos que tuve que meterlas en los bolsillos para ocultarlo. Carlos mantuvo su brazo alrededor de mis hombros todo el tiempo, y Elena se pegó a mi otro lado. La sala era más pequeña de lo que yo esperaba. Nada como esas elegantes de los programas de televisión, solo un cuarto común, con bancas de madera, luces fluorescentes y el estrado del juez al frente. Nuestros padres ya estaban sentados al otro lado con su abogado, un tipo de aspecto engominado en un traje carísimo. Mi madre tenía el cabello tirante hacia atrás y usaba más maquillaje de lo habitual, probablemente intentando disimular lo estresada que estaba. Mi padre solo miraba hacia adelante, sin dirigirnos la vista. No sabía si nos ignoraba adrede o si simplemente no podía enfrentarnos. Daniel se reunió con nosotras en nuestra mesa y repasó algunos detalles de último minuto. Recuerden, solo digan la verdad. No dejen que su abogado las intimide. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Era un hombre mayor, blanco, con gafas gruesas y una expresión seria. Explicó los cargos y el procedimiento, pero honestamente estaba tan nerviosa que apenas escuché nada. Solo seguía mirando a mis padres, preguntándome cómo las personas que se suponía que debían amarme incondicionalmente podían haberme hecho tanto daño. Mi madre testificó primero. Se sentó en el estrado con apariencia inocente, hablando de cómo solo quería que sus hijas tuvieran las mejores oportunidades en la vida. En nuestra cultura, la piel más clara abre puertas, dijo con una sonrisa triste. Solo quería que tuvieran éxito. Su abogado le preguntó si alguna vez tuvo la intención de hacernos daño. Por supuesto que no, dijo, casi ofendida ante la pregunta. Todo lo que hice fue por amor. El producto que causó la reacción de Laia era simplemente una marca nueva que estábamos probando. ¿Cómo iba a saber que sería alérgica? Cuando llegó el turno de Daniel para interrogarla, todo cambió. Daniel presentó los registros financieros que Elena había encontrado, mostrando años de compras de productos ilegales para blanquear la piel. Señora Méndez, ¿puede explicar por qué estaba importando químicos prohibidos en Estados Unidos debido a su toxicidad? El rostro de mi madre cambió, su sonrisa falsa desapareció y comenzó a tartamudear. Esos productos funcionan mejor que los americanos. Todo el mundo en Honduras los usa. Aunque contienen mercurio u otras sustancias tóxicas, presionó Daniel. La belleza requiere sacrificios, dijo mi madre, y juro que toda la sala se quedó en silencio. Era como si finalmente hubiera dicho al voz alta lo que realmente creía. El testimonio de mi padre no fue mucho. Él intentó interpretar el papel del padre estricto pero cariñoso, hablando de cómo solo quería que tuviéramos una vida mejor que la que él tuvo. Pero en cuanto Daniel mostró las fotos de mis quemaduras químicas y los moretones en los brazos de Elena, toda su fachada empezó a desmoronarse. No tenía explicación, solo silencio y una mandíbula cada vez más tensa.
La peor parte fue cuando el abogado de la defensa intentó convertir todo en mi culpa. Sacó a relucir cada error típico de mi adolescencia: llegar tarde a casa, discutir con mis padres, y los retorció hasta hacerlos parecer un motivo. «No es cierto», dijo, caminando de un lado a otro como si estuviera en una serie de televisión, «que siempre has tenido celos de la belleza natural de tu hermana». Casi me reí. «No», respondí. «Siempre he tenido celos de que ella estuviera dispuesta a destruirse para ganarse el cariño de nuestros padres, y yo no». Eso lo dejó callado por un segundo. Testificar fue mucho más difícil de lo que imaginaba. Tuve que describir, con detalle, años enteros de maltrato. Las bofetadas por pasar demasiado tiempo al sol. Las sesiones de blanqueamiento. Las críticas constantes a nuestros rasgos naturales. Cada recuerdo era como arrancarme otra capa de piel. Con cada ejemplo veía la expresión del juez ponerse más seria, el ceño fruncido, los ojos estrechándose detrás de sus gruesas gafas. Y cuando llegué al incidente de Acción de Gracias, la voz simplemente se me quebró. «Me sujetaron», dije, sollozando. «Me pusieron químicos en la cara que me quemaron las cejas y me causaron quemaduras de segundo grado. Y mientras yo gritaba, intentaron impedir que mi novio llamara a una ambulancia». La defensa intentó insinuar que exageraba, pero los expedientes del hospital hablaban por sí solos. Las fotos hablaban por sí solas. La verdad hablaba por sí sola. Luego fue el turno de Elena. Al principio parecía que un solo soplo de aire podría derribarla, pero en cuanto empezó a hablar de lo que nuestros padres nos hicieron, su voz se volvió más firme, más clara, más fuerte. Cuando los alguaciles se llevaron a nuestros padres, mi mamá volvió la cabeza y nos miró. Por un segundo, solo un segundo, creí ver arrepentimiento en sus ojos, pero enseguida desvió la mirada, rígida, orgullosa, o tal vez furiosa. No estaba segura, quizá nunca lo estaría. Afuera del juzgado nos esperaba un enjambre de reporteros. Al parecer, nuestro caso había atraído atención local por la naturaleza tan inusual del abuso. Daniel nos guió entre ellos como un escudo, con firmeza pero sin agresividad, evitando que nos bombardearan con preguntas. No estábamos listas para hablar públicamente. Todavía no. Esa noche celebramos, una celebración pequeña, íntima, pero profundamente significativa, en el apartamento de Carlos. Solo pizza, helado y música suave, y sin embargo me supo al banquete más importante de mi vida. Elena comió una rebanada completa sin contar calorías, sin examinarse los brazos, sin preocuparse por la báscula. Yo llevaba mi cabello en sus rizos naturales y una camiseta sin mangas que mostraba mi piel morena tal cual era. Eran victorias pequeñas, sí, pero tan valiosas que me dolía el pecho de orgullo. «¿Y ahora qué?», preguntó Elena, mientras descansábamos en la sala, envueltas en mantas. «Lo que queramos», respondí, y por primera vez lo sentí verdadero. Los meses que siguieron fueron un terreno nuevo, extraño, lleno de silencios y descubrimientos. Con el juicio detrás de nosotras, teníamos que redefinir todo: nuestra rutina, nuestra independencia, nuestro concepto de familia. El apartamento de Carlos era demasiado pequeño para 3 personas, así que comenzamos a buscar un lugar más grande. Elena consiguió un trabajo de medio tiempo en una tienda de artículos de arte, lo cual transformó su confianza poco a poco. Yo me concentré en terminar mi último semestre de la universidad. Las dos seguimos en terapia. Algunas semanas avanzábamos, otras retrocedíamos. Yo aún tenía pesadillas del Día de Acción de Gracias. Elena seguía luchando contra la imagen distorsionada que tenía de su propio cuerpo. Pero avanzábamos. Lentas, heridas, pero avanzábamos. Un rayo inesperado de luz llegó con la tía Rosa. Viajó desde Miami varias veces y hasta nos ofreció ayuda económica. «Debí haber hecho más cuando eran niñas», nos dijo. «Déjenme ayudar ahora». Con su apoyo y nuestros propios ahorros, encontramos un pequeño apartamento de 2 habitaciones cerca del campus. Carlos nos ayudó a mudarnos. Aunque mantuvo su propio lugar, se quedaba lo suficiente como para que pareciera que vivía con nosotras.
6 meses después del juicio, recibí una carta de mi mamá. Había sido revisada por su consejero en prisión, quien añadió una nota aclarando que no teníamos obligación de responder. Me tomó 3 días reunir valor para abrirla. Era una sola página escrita con su letra impecable. Hila, te escribo para decirte que lo siento. Continuaba con disculpas mezcladas con explicaciones que sonaban demasiado parecidas a excusas. Decía que estaba aprendiendo, que entendía el daño, que había sido criada igual y no sabía otra forma. Sentí un torbellino de emociones, rabia, tristeza, incredulidad, una pizca de compasión y cansancio, sobre todo cansancio. ¿Qué le crees?, preguntó Elena cuando le mostré la carta. Encogí los hombros. No sé, tal vez está empezando a entender, tal vez solo quiere cumplir con su consejero. ¿Le vas a responder? No aún, quizá algún día, pero no ahora. Mi papá nunca escribió. Según la tía Rosa, seguía furioso, convencido de que yo había corrompido a Elena y destruido la familia. No me sorprendió, pero dolió igual. La vida siguió. Me gradué con mi título de psicología, impulsada por el deseo de ayudar a otras personas heridas por sus propios hogares. Elena comenzó clases en el colegio comunitario, enfocándose en terapia de arte. Aún tenía días difíciles, pero se volvía más fuerte, más ella misma, un poquito más luminosa cada día. Carlos y yo también crecíamos juntos. Me pidió matrimonio en mi cumpleaños, sin anillos caros, sin discursos ensayados, solo nosotros dos caminando por los jardines botánicos del campus, el sol filtrándose entre las hojas. Dije que sí sin pensarlo. Planeamos un compromiso largo, esperando construir estabilidad antes de casarnos. 2 años después del juicio, nuestros padres obtuvieron libertad provisional. Esa noche tuve un ataque de pánico. Carlos durmió en el sofá para que Elena y yo nos sintiéramos seguras. No aparecieron. Según la tía Rosa, se mudaron lejos. Mi mamá envió más cartas, cada una un poco más honesta que la anterior. Finalmente respondí una vez, solo para decir que estaba bien, pero que no estaba lista para más contacto. Elena nunca respondió. 3 años después, Carlos y yo nos casamos en un parque. Nada extravagante, pero perfecto. Elena fue mi dama de honor, radiante, con un vestido que abrazaba su color natural y su cabello en rizos sueltos. Sana, fuerte, viva. Durante la recepción, la tomé del brazo y le pregunté, ¿imaginaste alguna vez que llegaríamos aquí? Ella sonrió, una sonrisa completa, luminosa, sin miedo. Nunca. Pensé que pasaría toda mi vida tratando de hacerme pequeña. Y ahora estoy aprendiendo a ocupar espacio. El espacio correcto, le dije, abrazándola. Y lo estás haciendo muy bien. Volvimos a la fiesta, y vi a Carlos bailar con nuestra hija, ahora una pequeña torbellino de risas, parada sobre sus pies mientras él giraba suavemente. Sentí el corazón tan lleno que casi dolía. Nuestro camino no había terminado. Todavía teníamos cicatrices, visibles e invisibles. Todavía había días que el pasado nos rozaba como una sombra fría, pero habíamos construido algo que nuestros padres nunca pudieron darnos: amor incondicional, aceptación, libertad para ser exactamente quienes estábamos destinadas a ser. Y eso, pensé, mientras observaba a mi familia, era la mayor victoria de todas.